Este video se realizó desde el área de vinculación con docencia del programa de Grupal a los fines didácticos. Para el mismo se utilizaron los libros de Ana María Fernández y de la magíster Silvia Muslera. En esta clase vamos a desarrollar conceptos de utilidad para el trabajo psicológico con grupos pequeños. Podría tomarse este video como un punto de partida para la observación y comprensión de la grupalidad. Los temas que vamos a trabajar son de la manada al grupo, obstáculos para pensar al grupo y pensarse en grupo, el término grupo en sentido psicológico y el funcionamiento grupal. Filogenética y ontogenéticamente, los seres humanos estamos atravesados por la grupalidad. Evolutivamente, el ser humano como especie deviene de aquellos seres denominados homínidos o primates antropoides, que aparecieron en la Tierra hace aproximadamente 4 millones de años. Entre ellos se encuentran los Australopithecus, que vivían en las sabanas africanas cerca de los cursos de agua. Formaban grupos de alrededor de 15 miembros y mantenerse en grupo o en manada era la única forma de lograr alimento y defenderse ante los predadores. La supervivencia estaba directamente relacionada con la pertenencia al grupo. Hace alrededor de 230.000 años aparecen los neandertales, reunidos alrededor del fuego en refugios transitorios, con incipientes estrategias grupales de carroñería y luego de caza. Eran conjuntos de personas, mujeres, niños y ancianos, sin la noción de vínculo familiar consanguíneo. Esta noción es posterior en la evolución. Aparece el hombre de Cromañón hace 40.000 años y la rapidez de los cambios en su evolución marcan una importante divisoria de aguas. El lenguaje, el simbolismo, la técnica y la complejidad creciente de los vínculos intergrupales hacen pensar que aquí comienza verdaderamente el ser humano. Entonces aquí podemos encontrar el paso de la manada al grupo. Pasando de la prehistoria a nuestra historia, nos encontramos con la aparición tardía del término grupo. Las lenguas antiguas no disponen de ningún término para designar una asociación de pocas personas que persigue un objetivo en común, es decir, no hay registro de la palabra grupo. Se piensa espontáneamente según la oposición individuo-sociedad. Ansiu relaciona esta tardía aparición del término con una correspondiente lentitud en el curso de la historia del pensamiento para poder concebir el concepto. Pensar al grupo como tal, o pensarse a sí mismo en grupo, se presenta como un camino con ciertos obstáculos. En este sentido, Ansiu describe la existencia de resistencias epistemológicas al concepto de grupo. Con esto quiere decir que hay dificultades del pensamiento para concebir el concepto. Vamos a desarrollar algunas. Primer obstáculo: tendencia a considerar a las relaciones entre las personas como el resultado de la influencia de alguno de los individuos pertenecientes al vínculo. De este modo, los fenómenos del conjunto no son percibidos. Circunscribirse al individuo aislado, sin poder apreciar al mismo tiempo el conjunto que lo incluye, es considerar las partes, pero no el todo. Otro de los obstáculos lo constituyen los significados persecutorios que puede tener la pertenencia. Si pertenecer es vivido como una amenaza al yo, toda la grupalidad es evitada y desestimada por ser temida. En este sentido, si existe una noción de grupo, el grupo como tal representa o significa algo para los sujetos. Pero con esa representación, cuando la representación es temida, el grupo termina siendo alejado de cualquier consideración. Los difundidos temores acerca de la pérdida de la identidad por pertenecer a tal o cual grupo están en esta categoría de obstáculos. La vida en grupo, y especialmente si se trata de un grupo saludable, implica siempre en alguna medida tener en cuenta a los otros en su alteridad y en su ajenidad. Estos aspectos, como la alteridad y la ajenidad, muchas veces son vividos como peligrosos y amenazantes. El tercer obstáculo tiene que ver con la resistencia a considerar la propia situación en relación a un marco de referencia mayor que a uno mismo,
porque implica reconocer que se es objeto de percepción, de crítica, de seducción, valoración o de sentimientos de otros. Considerar la existencia del mundo interno autónomo del otro puede ser un reconocimiento doloroso y frustrante, ya que implica un trabajo de discriminación de los sujetos agrupados. La grupalidad implica la renuncia a la satisfacción directa de las pulsiones agresivas y sexuales dentro del grupo. La acción directa, agresiva, disuelve la unión interior. Una de las formas de mitigar esta agresión intragrupal es la búsqueda de un enemigo común, mecanismo que tiene un efecto cohesionante entre los miembros. La satisfacción directa de las pulsiones sexuales es propia de la conformación de la pareja, no del vínculo entre pares. Esta conformación de la pareja requiere un vínculo dual y no plural. Entonces, en la medida en que el grupo haya evolucionado, se alejará de este tipo de pulsiones sexuales. Otra de las renuncias reclamadas por la grupalidad es la de pretender una relación privilegiada dual con el líder u otro miembro, hecho que disuelve la igualdad entre los integrantes. Estas renuncias, alcanzadas siempre de manera incompleta, constituyen un trabajo psíquico para todo sujeto agrupado y muestran, en la medida en que no se alcanzan, la pérdida de la pertenencia a un conjunto cohesionado. El cuarto obstáculo para el reconocimiento de los grupos tiene que ver con el orden sociológico. Anciu lo describe en relación a la actitud de la sociedad global o de las grandes organizaciones hacia los pequeños agrupamientos. La mayoría de las civilizaciones han demostrado cierta desconfianza hacia los grupos espontáneos, pequeños, tomándolos como conspiradores contra un orden existente. En síntesis, el trastocamiento de la parte por el todo, la desconfianza hacia toda pequeña agrupación social, el temor al borramiento de la propia identidad, la frustración provocada por las renuncias y las diferencias, son representaciones imaginarias, precientíficas, comunes, naturales e ineludibles que se constituyen en una especie de tropiezo en el sendero que nos lleva a la construcción de la noción de grupo en su estudio o en su investigación. Sin embargo, el grupo moviliza en cada uno de nosotros tanto que hay quienes lo invisten con suficiente energía y expectativas como para empeñarse en el conocimiento de lo que se anuda en él. En cuanto al término grupo en sentido psicológico, si pensamos en lo etimológico, se pueden pensar dos líneas de significación. Se despliegan de este término dos líneas de significación. Una que tiene que ver con nudo y otra que tiene que ver con círculo. Pero antes vamos a hacer un pequeño recorrido histórico de la etimología del término. Tanto el término francés como el castellano reconocen su origen en el término italiano gruppo o grupo. Gruppo aludía a un conjunto de personas esculpidas o pintadas, pasando al siglo XVIII a significar una reunión de personas. Este último término de reunión de personas se divulgó rápidamente en su uso coloquial. Parecería ser que una de las primeras acepciones del término italiano gruppo, antes de llegar a ser reunión o conjunto de personas, era nudo. Acá se puede ver cómo ha ido modificándose el término en los diferentes lugares, pero la etimología de grupo se refiere a un número restringido de personas asociadas por un algo en común. De esto se destacaron dos líneas en este rastro. El significado nudo remite al grado de cohesión entre los miembros, es decir, a la existencia de vínculos de ligazón entre las personas. Este anudamiento, esta ligazón, supone la puesta en marcha de procesos psíquicos en cada uno de los integrantes para quienes el otro no es indiferente. En un grupo, los otros son significativos a tal punto de provocar una movilización psíquica que lleva a buscar al otro o a otros para un fin, para un objetivo. En este sentido, anudarse grupalmente sería emerger de la serialidad. Serialidad como concepto desarrollado por Sartre, que tiene que ver con un estado en el que varias personas coexisten, pero en soledad, donde cada uno es idéntico a los demás y puede ser intercambiable. La serialidad
Es el inicio de todo grupo y forma parte de una dialéctica de los procesos grupales, amenazando siempre con la disolución. En términos generales, se puede decir que la situación grupal abre un intenso campo de estimulación en todos los miembros. Cada uno pone en juego su propia modalidad para el armado grupal, para organizar esa trama en conjunto, del y para el conjunto. Nudo entonces remite a este mismo trabajo. La otra rama etimológica conduce al término círculo, vocablo que designa una reunión de personas. De ahí la expresión círculo de gente. Anciu recuerda que en la historia se encuentra la tradición celta de los caballeros de la mesa redonda, ubicados todos a la misma distancia del centro como una forma de simbolizar la igualdad entre ellos. De ahí se derivan otras dos características esenciales del grupo, la copresencia y un elemento de igualdad en relación a un centro u objetivo. La copresencia es condición para que se produzca el anudamiento. Las experiencias con los otros dejan en el aparato mental del sujeto huellas. Por lo tanto, cada vez que se produce una experiencia dentro de un conjunto de personas, existe la posibilidad de un enriquecimiento del mundo interno. El otro elemento que se ha mencionado es la igualdad con respecto a un centro. Las personas se reúnen en torno a un objetivo común, a una tarea que se proponen realizar y que los determina a todos por igual. Los equipos de trabajo, aunque tengan una organización jerárquica, están conformados por miembros cuyos roles igualitariamente están definidos y referidos a la tarea o objetivo común. Este objetivo convocante tiene un gran poder de definición del grupo, puesto que marca un círculo a partir de un centro. Círculo significa también pertenencia. Delimita una frontera entre un interior y un exterior. Se puede establecer una analogía entre esta noción de círculo y la noción de piel psíquica trabajada por Anciu. Para Anciu, el grupo está constituido por su piel grupal, una envoltura que mantiene juntos a los miembros. Una envoltura que encierra los pensamientos, palabras, acciones, una envoltura que permite al grupo constituir un espacio interno y una temporalidad. El yo individual se representa a sí mismo como una piel psíquica y se representa al grupo como un cuerpo individual. Anciu define a la piel psíquica grupal como una extensión al grupo del yo piel individual. El sujeto vivencia a su grupo de pertenencia como envuelto por una piel que le permite discriminar un espacio interno de uno externo. Por lo tanto, el centro del círculo puede ser pensado como el objetivo o tarea grupal y la línea circular periférica como la línea de pertenencia o piel del grupo. Existiendo una pluralidad de personas reunidas en torno a un objetivo previamente consensuado, a través de la interacción entre ellas se presentan permanentes fluctuaciones. Bion, psicoanalista pionero en el estudio de los fenómenos inconscientes que se dan en los grupos, observó y conceptualizó tales variaciones y llegó a la conclusión de que en una reunión de varias personas para efectuar una tarea pueden discernirse dos tipos de tendencias, una dirigida a la realización de la tarea y otra tendencia que parece oponerse a la tarea. A este funcionamiento más tendiente a la realización de la tarea, Bion la denominó grupo de trabajo, representado a los fines didácticos en este grupo con el color verde, que sería un polo técnico, un funcionamiento más de tipo maduro, y a la tendencia más que tiende a oponerse a la realización de la tarea, Bion la denominó grupo de supuesto básico. Cuando decimos grupo de trabajo, grupo de supuesto básico, hacemos referencia a una modalidad de funcionamiento que tiene que ver con lo más maduro, con la tendencia a la realización de la tarea y con un funcionamiento más primitivo que tiende a oponerse a la realización de tarea. Empecemos por este polo regresivo. En este extremo existe para los miembros escasa discriminación entre el mundo interno y el externo, con lo cual lo deseado, lo fantaseado y lo imaginado del otro es tomado como real. Este es un modo narcisista de vincularse
en el que el otro no es reconocido en su alteridad. Si en un grupo una gran parte de sus miembros presenta esta característica, el grupo en su acontecer tenderá a disfuncionalizarse. En estos grupos, toda interacción, aunque en apariencia se dirija a una tarea específica, en realidad está orientada a sostener la identidad de sus miembros. Esto significa que cada sujeto necesita pertenecer para ser. Los miembros toman al grupo como prótesis de su identidad. En este punto, el grupo ha dejado de ser un medio para realizar una tarea o cumplir una meta y se ha transformado en un fin en sí mismo. En el polo técnico, en un funcionamiento más maduro tendiente a la realización de la tarea, representado de color verde, tenemos un funcionamiento grupal que tiene en cuenta la realidad, que adecúa el estado emocional maduro a la tarea, que le incluya la fantasía como pensamiento anticipatorio o como antesala de procesos creativos. En este tipo de funcionamiento, los vínculos entre los miembros son de conocimiento y cooperación. Existe un respeto por el rol o lugar que el otro ocupa. Se toleran las diferencias entre los miembros y las funciones pueden ser asumidas por otros si las tareas así lo requieren. Los efectos que predominan tienden a la integración y no a la desintegración del grupo. Existe la noción de paso del tiempo y de cambio. Se delinea así un pensamiento binario en el que dos términos se oponen. Uno, tendiente a lo que podríamos llamar funcionamiento maduro, de color verde, y otro tendiente a un funcionamiento primitivo que hemos representado de color amarillo. Se puede pensar en un continuum con dos extremos opuestos entre los que se puede ubicar a un determinado momento grupal según predomine uno u otro modo de funcionamiento, pero sin que desaparezca totalmente el otro. Una sencilla observación de los grupos y las organizaciones permite descubrir estas dos tendencias. Veamos algunos ejemplos. A los fines didácticos se ha presentado un esquema que enfatiza lo evolutivo, desde lo más regresivo a lo más maduro o evolucionado. Sin embargo, se pueden analizar los ejemplos poniendo en cuestionamiento y discusión desde una perspectiva más compleja. Dentro del polo regresivo, el grupo de supuesto básico, podemos encontrar equipos de ventas en los que la competencia entre los miembros desplaza a la efectividad del trabajo. Grupos deportivos en los que el objetivo es subsumido por el orden económico. Escuelas urbano-marginales que escasamente pueden educar y cumplen funciones maternales, policiales o económicas con el consiguiente sufrimiento de la organización. Grupos de estudio o de investigación que pierden la actitud científica sosteniendo una ideología. La tarea, el objetivo manifiesto y consensuado queda desplazado. Este es el funcionamiento de grupo de supuesto básico. En el grupo de trabajo, en el funcionamiento más maduro, encontramos grupos de estudio e investigación en permanente crecimiento y creatividad, organizaciones educativas que desarrollan el aprendizaje de alumnos y docentes, equipos deportivos en los que se preservan los valores de crecimiento psicofísico. Para cerrar, vamos a mencionar que algunos autores sostienen que un agrupamiento de personas constituye un grupo en el sentido psicológico del término. Cada uno de los miembros ha construido en su mundo interno un conjunto de representaciones entrelazadas de las experiencias reales y fantaseadas con otros, es decir, ha construido una representación mental global del grupo al que pertenece.